Sí, Ok, he compartido puesto para pantallas. bueno, ahí te digo, vos cualquier cosa para me decís. Vos me vas diciendo, igual esta es para practicar. Ujú, ok. Bueno, ahí apago la cámara por las dudas. Ok, ¿listo? Sí. Bueno, pasa a la otra. Ahí está. No, 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 primero. No sé por qué no me salió. Ahí está. Bueno, buenas noches chicos. El tema de hoy es cáncer de endometrio, disertado por ayudantes alumnas. Soy Mercado Brisa y quien les habla, Genefe Selene Nair. Bien, el cáncer de endometrio, ¿qué es? Lo definimos como una neoplasia glandular maligna que se origina en la capa interna del cuerpo del útero. Es decir, hay un aumento exagerado en el número de células. Y a este nivel, teniendo en cuenta que el epitelio confinado en el endometrio es de tipo cilíndrico glandular. Cabe destacar que es el tercer tipo de cáncer más frecuente a nivel ginecológico, teniendo en cuenta que en primer lugar estaría el cáncer de mama, cáncer de cuello y luego el cáncer de endometrio. Sus principales factores de riesgo son diabetes, obesidad, el síndrome ovario poliquístico, la hipertensión arterial, nulliparidad, menopausia tardía o tratamientos con tamoxifeno, que lo vamos a desarrollar un poquitito más adelante. Cuando hablemos de epidemiología, podemos determinar que ocurre 1 sobre 100 mujeres, que afecta más que nada entre los 50 y 70 años, teniendo una media de los 65 años. Y solo el 2% ocurre antes de los 40 años. Suele ocurrir más frecuentemente en la raza blanca. Y algo que hay que destacar es que es un cáncer curable, es de buen pronóstico, principalmente por dos motivos, o sea, relacionado a los otros cánceres ginecológicos, pero cuando en el 80% de las pacientes se detecta de forma precoz gracias a su síntoma inicial, que sería el sangrado uterino normal, y cuando se lo diagnostica en estadios iniciales, ¿no? Que hoy en día, gracias a la prevención, bueno, se pudo determinar un correcto diagnóstico. Entonces dijimos que tenemos los dos picos de incidencia, uno de los 50 años y el otro a los 70. Cuando hablamos de factores de riesgo, tenemos algunos factores de riesgo endógenos, exógenos y otros que afectan indirectamente. Los principales serían la obesidad, la nulliparidad, la menopausia tardía, la menarca precoz, diabetes e hipertensión o tratamientos con tamoxifeno. La obesidad principalmente porque aumenta lo que serían los niveles de estrógenos y además de mala calidad. La nulliparidad, menopausia tardía y la menarca precoz porque en estas pacientes aumentan lo que serían los ciclos estrogénicos, que era el que actuaba principalmente a nivel de mama, y otro porcentaje a nivel de endometrio, que aumentaba el número de capas y células glandulares. Además influye, sí, en gran frecuencia en estas lesiones preneoplásicas o precursoras que son estrógeno dependientes. El tratamiento con tamoxifeno principalmente, que es aquel tratamiento que le damos en el cáncer de mama, en aquellas pacientes con receptores estrogénicos positivos, acá sí tiene una acción antiestrogénica, pero acá en endometrio actuaría con acción estimulante del tejido. Eh, Otros factores pueden ser la terapia hormonal de reemplazo solo con estrógeno, pero bueno, actualmente no se utiliza. La herencia, cuando está asociado a cáncer colorectal no polipoideo y en menor frecuencia la radioterapia pélvica. Entonces, por lo general, en las mesas de examen les suelen hacer casos clínicos
que refiere que la paciente es hipertensa, obesa, con poliquistosis ovárica, nulíparas, menarca precoz, menopausia tardía y el síntoma cardinal de la metrorragia. Dicho los factores de riesgo, tenemos también algunos factores protectores, como por ejemplo los anticonceptivos orales combinados, ¿sí? Cuando se asocian progesterona, hábitos dietéticos, una buena alimentación, la actividad física y la lactancia. Básicamente porque acortaría la exposición a los estrógenos. Entonces, hablamos de los que serían los tipos ahora de cáncer endometrial. Que tenemos el tipo 1 o estrógeno dependiente, que la aclaración más importante de esta es que se desarrolla a partir de la hiperplasia endometrial. Y el tipo 2, que es aquel no estrógeno dependiente, que se desarrolla a partir de un endometrio atrófico, generalmente en aquellas mujeres mayores. El tipo 1, entonces va a estar más próximo a la menopausia, en mujeres más jóvenes, tienen receptores hormonales positivos, son bien diferenciados, menos agresivos y de mejor pronóstico. Y el tipo 2, o estrógenos no dependiente, está más alejado de la menopausia, tienen receptores hormonales negativos, son indiferenciados, más agresivos y por ende de peor pronóstico. Cuando hablemos de los tipos histológicos, esto básicamente los definimos por la anatomía patológica, o sea, después que se hace la biopsia. Y en orden de frecuencia podemos determinar el adenocarcinoma endometrioide en un 80%, adenocarcinoma seropapilar, el de células claras, el mucinosos o mixtos, que son menos frecuentes. Cuando hablamos de endometrioides, es aquel que responde al perfil del tipo 1. Y a su vez se divide en subtipos. O sea, tenemos el adenoescamoso, que es aquel que combina células glandulares con el epitelio escamoso o plano estratificado. Y el adenoacantoma, que es aquel que muestra focos de metaplasia escamosas con área de epitelio plano estratificado queratinizado. El adenocarcinoma endometrioide, es el más frecuente y de mejor pronóstico. Después los tipos seropapilares de células claras son de peor pronóstico y tienen mala respuesta a la quimioterapia, por ende alta mortalidad. Cuando hablemos de la variante sarcomatosa, que son los llamados tumores mullerianos mixtos o carcinosarcoma, es aquel tumor que se ha originado en las células endometriales pero adquirió un componente sarcomatoso, es decir, en el cuerpo del útero predominan, si bien los que serían los cánceres a nivel endometrial, tenemos otro grupo o sarcomas que afectan lo que serían la capa muscular del cuerpo del útero. Y bueno, este sería un tipo mixto que combina los dos tipos de células endometriales y después se diferencia a células sarcomatosas. Es menos frecuente porque representa un 30% de los cánceres del cuerpo del útero y su pronóstico es muy malo porque tienen rápida diseminación más que nada. Bien. Finalmente, para hablar de la clínica del paciente, hay un dogma en ginecología que dice que toda metrorragia de la posmenopausia es un cáncer de endometrio hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, el síntoma más cardinal es la metrorragia, ¿sí? Esta puede estar acompañada de flujo, que puede ser acuoso, mucoso. Podemos encontrar piometra o hematometra, que eran retenciones, digamos, de pus o acumulación de sangre en la cavidad uterina. Y en estadios más avanzados, por ende, va a ser un síntoma más tardío, el dolor pélvico, que es de carácter cólico de intensidad variable. Y en laboratorio se pueden observar signos como anemia, palidez, hipotensión, que es básicamente por la pérdida hemática. Estos cánceres, bueno, tienen diferentes tipos de propagación. Se disemina desde la mucosa del endometrio y luego va infiltrando hacia ganglios y finalmente metástasis. Pero lo hace por continuidad, principalmente hacia cuello uterino, vagina, trompas, vejiga, ovario y la cavidad pélvica.
Cuando infiltra ya la mitad de la pared, se inicia la diseminación linfática, que lo hace hacia ganglios pelvianos, lumboaórticos e hipogástricos. Y la vía hemática es poco frecuente y se da en estadios avanzados cuando hay metástasis, principalmente hígado, huesos, pulmón y cerebro. Así que por eso es muy importante poder determinar la clínica para hacer un correcto diagnóstico. Que ahora Cabri les va a comentar en forma más detallada cómo estudiarle a la paciente. Bueno, buenas noches chicos, espero que estén muy bien. Quien les habla es Brisa. Para poder abordar el diagnóstico, antes de tocar a la paciente, debemos realizar una exhaustiva anamnesis. ¿Cómo? Bueno, primero, con el motivo de consulta, semiografiamos todo. Em, ¿Cuál es el primer síntoma que apareció? Muchas veces tenemos que tener en cuenta que viene una paciente de, no sé, 60 años y nos dice que le duele, tiene dolor pélvico, em, pero menciona mucho después de que tiene sangrado. Y eso para nosotros es súper importante, pero quizás para otros no lo tienen tan en cuenta. Entonces, preguntar, porque como dijo nuestra compañera, el síntoma cardinal es el sangrado uterino normal. Entonces, a partir de eso, vamos a preguntarle hace cuánto que notó este sangrado y si la cantidad aumentó con el tiempo, digamos. Además de eso, le tenemos que preguntar a la paciente los antecedentes ginecostétricos, a qué edad tuvo su menarca y menopausia, si ha estado embarazada, cuántas veces, si ha llegado a término, si ha tenido abortos, si ha tenido tratamientos de fertilidad, porque todo eso, cuando nosotros hagamos una anamnesis completa, nos va a ayudar a tener un diagnóstico eh, bastante objetivo, digamos. Luego vamos a seguir con el examen físico. Vamos a realizar tacto vaginal y tacto vaginal combinado. ¿Qué vamos a palpar? Bueno, en este caso podemos palpar el útero aumentado de tamaño, un útero globuloso que está grueso y vamos a palpar que está un borramiento de los sacos. Em, Luego vamos a hacer una especuloscopía que nos va a permitir una mayor visualización. En los estadios avanzados podemos ver, o sea, si es que se extiende hacia el cuello, puede dar el aspecto de cuello en barril, que esto se debe al ensanchamiento y a la deformidad de la zona. Como método complementario, podemos hacer una ecografía transvaginal, que es importante porque tenemos que, antes de todo, tenemos que saber que en las pacientes posmenopáusicas el espesor endometrial no debe ser mayor a 4 milímetros. Y en las pacientes que están con terapia hormonal no debe superar entre los 8 y los 10 milímetros. A partir de eso nosotros podemos determinar criterios de malignidad a través de la ecografía transvaginal. Que, a ver si está, acá lo podemos ver. Los criterios de malignidad los vamos a sacar a través de la ecografía transvaginal. Podemos ver un engrosamiento heterogéneo, irregularidades y un espesor endometrial de más de 4 milímetros. Luego hacemos una histeroscopía para poder dirigir la biopsia, que en este caso la biopsia es el gol estándar, es lo que nos va a determinar si existe o no una neoplasia como tal. Luego, bueno, vamos a poder estadificar esta neoplasia. Siempre hay que tener en cuenta de que, como la doc siempre dice en sus clases, todo lo que se puede ver lo estadificamos de manera clínica, como por ejemplo el cáncer de mama o el cáncer de vulva. Pero en estos casos, cuando no podemos visualizarlo bien, la estadificación es quirúrgica, a través de una esterectomía por laparoscopía. La laparoscopía nos permite visualizar mejor. Bueno, tenemos el estadio 1 al 4. En el estadio 1, el tumor va a estar limitado en el cuerpo uterino. Tenemos que se subdivide en 1A y en 1B. El 1A está limitado al endometrio y el 1B tiene una invasión miometrial al 50%. En el estadio 2, en el 2A, hay un compromiso glandular endocervical solamente y en el 2B hay una invasión a nivel del estroma. Luego, en el estadio 3, el tumor invade fuera del útero. En este caso va a invadir a las trompas, a los ovarios,
al peritoneo, a la vagina y a los ganglios. Primero, en el 3A tenemos extensión a la serosa uterina y a los anexos. En el 3B, extensión a la vagina, parametrios y peritoneo. 3C, metástasis a ganglios linfáticos, pélvicos y lomboaórticos, que son los que están, digamos, más cerca. En el estadio 4, que es el más agresivo, el tumor invade a órganos vecinos y a distancia. En el 4A hay una extensión a vejiga y a mucosa rectal. Y en el 4B hay metástasis a distancia, incluyendo ganglios intraabdominales e inguinales, a través del ligamento redondo. Esta estadificación es de suma importancia, porque una vez que nosotros estadificamos, podemos realizar un adecuado tratamiento. Bueno, primeramente tenemos el tratamiento que es quirúrgico. Toda paciente debe ser laparotomizada. En el estadio 1 vamos a hacer anexohisterectomía extrafacial total con resección del tercio superior de la vagina. Se tienen que ir haciendo amigos de estas palabras porque, por ejemplo, anexohisterectomía nos quiere decir que va a haber una resección del útero extrafacial total más el cuello. Y la palabra anexo nos está indicando de que también va a haber una resección de los ovarios y de las trompas. En el estadio 2 tenemos la cirugía de Werten-Makes más linfadenectomía pelviana y lumboaórtica. En este tipo de cirugía es una cirugía radical, o sea, se saca el útero, parametrio y parte de la vagina. En el estadio 3 y 4 se realiza citorreducción más linfadenectomía y se complementa con radioquimioterapia. En el estadio 3, cuando hay un compromiso de los anexos, se puede realizar una anexohisterectomía total con manguito vaginal. También vamos a realizar el tratamiento con radioterapia. En el estadio 1 se indica teleterapia, que es una radioterapia externa, más braquiterapia. En el estadio 2, teleterapia más braquiterapia en cúpula vaginal. Y en el estadio 3 y 4, en el caso de que sean inoperables o con una cirugía incompleta, se realiza teleterapia. En estos casos, como ya dijimos, cuando lo estadificamos, en el estadio 4 básicamente hay metástasis a distancia, entonces no se puede sacar todos los tumores y se complementa con teleterapia. Hacemos tratamiento sistémico con quimioterapia, que está en los estadios 2 y en los primeros estadios se indica como ayudante. Esto quiere decir que se lo complementa. Y en los estadios 2 y 4 como tratamiento primario. Básicamente la quimioterapia es lo que ayuda a reducir el tamaño del tumor. Bueno, una vez que ya abordamos el tratamiento, el seguimiento se hace cada 3 meses durante un año. Y bueno, podemos identificar la sobrevida a los 5 años según los estadios. En el estadio 1, la sobrevida es del 80%, en el 2 del 60 al 70%, en el 3 del 30 al 40% y en el 4 lamentablemente del 0 al 5%. Bueno, es muy importante poder abordar de manera correcta y de manera humana este tipo de neoplasias, porque tenemos que saber identificar que la paciente no es solamente el cuerpo, sino es un todo. La paciente tiene sentimientos, tiene familia, quien la acompaña. Entonces, una vez que nosotros podemos tener la duda o la sospecha de que se trata de un cáncer de endometrio, debemos hacerlo con mucho respeto. Preguntarle a la paciente si ha venido acompañada, si puede volver a la otra consulta para explicarle cómo vamos a abordar y la sospecha que tenemos y cuáles son el tratamiento que le vamos a realizar. Por supuesto, también es importante saber si tiene un acompañamiento familiar, un círculo que la pueda apoyar y nosotros desde el lado médico también poder brindarle todo lo que necesite la paciente. Muchas gracias.